Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del día sábado, 1 de abril de 2023. Es un mes nuevo, vamos a hacer una oración especial hoy para consagrarle este mes al Señor. Le damos gracias por habernos permitido vivir el mes de marzo y que comience también su presencia en medio de nosotros a partir de este 1 de abril. Una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez al canal, invitándolos como siempre a que se suscriban, a que hagan parte de esta gran familia de Dios, que todos estamos a los pies de la palabra del Señor. Vamos a colocarnos como siempre en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado, por el don de la vida, por tu amor, por tu misericordia. Queremos postrar nuestro corazón y nuestra vida delante de ti en este mes que comienza, en este mes de abril. Queremos pedir tu bendición, tu compañía, tu auxilio, tu protección, tu cariño, tu amor. Padre, hoy postramos delante de ti nuestros proyectos, todo lo que tenemos y lo que somos, nuestro corazón con todas sus heridas, dolores, con todas sus necesidades. Colocamos delante de ti nuestras debilidades, porque seguimos cayendo en los pecados que siempre cometemos. Te pedimos que durante este mes de abril, Señor, seas tú quien abriga nuestra esperanza, nuestro corazón, que seas tú quien nos levanta. Te colocamos todas nuestras necesidades en tu presencia, pidiéndote el auxilio divino. Queremos colocar a todos los enfermitos. Queremos colocar, Señor, nuestros proyectos, proyectos de estudio, proyectos de viaje, proyectos, Señor, de empresa, de familia. Los colocamos delante de ti, pidiéndote perdón no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Sabemos que te seguimos ofendiendo y por eso queremos clamar tu misericordia. Hoy colocamos, Señor, toda nuestra intención, toda nuestra vida de oración, nuestra vida de fe, para que seas tú quien la edifique en este mes de abril. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a dar y desde ya bendecimos todos los días del mes de abril para que sean para nosotros como un oasis donde nos alimentamos de tu palabra, donde saciamos la sed de nuestro espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia y de tu luz maravillosa. Ven y auxílianos, regálanos el don de la sabiduría, Santo Espíritu de Dios, para poder comprender la palabra que no solamente hoy, sino a lo largo de este mes estaremos proclamando. Ayúdanos a tener una apertura de corazón, que todos nuestros sentidos estén consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios y llénanos de ti. Ven Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma. Ven, oh divino consolador, y llénanos de tu presencia. Auxílianos en este día con tu presencia. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno, mis queridos hermanos, con las lecturas de este día. La primera lectura tomada de la profecía de Ezequiel en el capítulo 37, versos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y pondrán en práctica mis preceptos. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, una de las profecías más extensas y con mayor figuras literarias es la profecía de Ezequiel. Tenemos también la profecía de Daniel, que es otra profecía muy similar a la de Ezequiel. Pues bien, hoy el profeta Ezequiel nos va a hablar de una promesa futura y nos va a hablar precisamente de un Dios con nosotros, un Dios que habitará en nosotros,
que nos reunirá, que nos sacará de los lugares donde hemos estado esclavos. ¿Y cuáles lugares serían esos? Pues serían los lugares donde hemos pecado en general. Por ejemplo, el lugar de la vanidad, el lugar de los vicios, el lugar de la ambición económica, el lugar de las prostituciones, el lugar de las ambiciones que hemos tenido todos nosotros, el lugar de las pasiones desordenadas, el lugar, por ejemplo, de el Dios que hemos hecho de las empresas o de las personas, de ahí nos sacará y Dios reinará en medio de nuestro corazón. Esa es la profecía de este día. Nos habla precisamente del rey David y nos habla siempre de esta palabra, precisamente, la palabra siempre, para siempre, eternamente, la repite varias veces en esta profecía, porque nos habla de la eternidad cuando ya Dios está en medio de nuestro corazón, está dentro de nosotros. Este profeta Ezequiel, justamente aquí en el capítulo 37, nos va a hablar del valle de los huesos secos y nos va a hablar del Espíritu de Dios que estará dentro de nosotros y quien será quien anime nuestro cuerpo espiritual para toda la vida y para toda la eternidad. Pero deja como centro al rey David. ¿Y por qué deja como centro al rey David? Uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué nombra tanto al rey David? ¿Y por qué es tan importante el rey David? Y uno diría, ¿será que el rey David no pecó nunca? No, eso no es cierto. El rey David siempre pecó. Es más, cometió unos pecados gravísimos. Pecó con Betsabé, pecó de pereza, pecó de fornicación, pecó de adulterio, pecó de asesinato y sin embargo Dios lo perdonó. ¿Qué tendría de especial entonces el rey David? Tenía dos cosas fundamentales. Una, la humildad que tuvo al reconocer su pecado y pedirle perdón a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos heredar, pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. Y segundo, la alabanza. Acordémonos que el rey David tocaba el arpa, danzaba para Dios. Era un hombre que tenía todo su corazón así, inocentón y todo puesto en Dios y le alababa todo el tiempo y quería hacer su perfecta voluntad. Estaba siempre de la mano de Dios, aún a pesar de su pecado. Estas dos grandes virtudes que tenía el rey David son las virtudes heredadas precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso recordemos cuando el ciego de Jericó le dice, Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y también se lo dice la mujer sirofenicia, hijo de David, porque recuerdan precisamente estas dos grandes virtudes que se ven magnificadas, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles? La de pedir perdón por el pecado, ya no por los pecados de Jesús, sino por los pecados de toda la humanidad. Cristo se hizo muerte, se hizo pecado en la cruz para pedir perdón por nuestros pecados. Por eso, de cierta manera, hereda todas estas virtudes también del rey David, que es la prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, con su vida, con sus actos, con su amor, con su perdonar a las personas, también alabó a nuestro Padre del cielo y nos invitó a orar y alabar a Dios. Esto era lo que hacía también el rey David. Solo que ahora, con la unción del Espíritu Santo, tendremos a Dios dentro de nosotros y entonces cumpliremos esta manera de ser. Muchos no entienden este tema sobre el tema del rey David, pero te voy a dar una explicación para que podamos comprender claramente por qué este tema del rey David. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un santo maravilloso que es San Agustín. De San Agustín nacen personas de ahí en adelante que tienen la misma manera de ser de San Agustín, se llaman los agustinos. Y bueno, de estos agustinos nace toda esta orden de los agustinos y empieza a, digamos, proliferar los hijos de San Agustín. Estos hijos de San Agustín viven con el espíritu agustiniano. Y por eso es que nosotros a veces hablamos de Agustín cuando decimos, no, ese es un agustiniano, estudió en el agustiniano, tiene el espíritu de San Agustín porque pertenecen a esa comunidad. Lo mismo está sucediendo con el rey David. Todos los que de ahí en adelante tienen la capacidad de arrepentirse, de pedir perdón, todos los que de ahí en adelante tienen la capacidad de alabar al Señor, de que el Señor sea lo primero para ellos, pues tienen el espíritu del rey David. Y ha sido una promesa desde antiguo, que un descendiente del rey David se sentará en el trono para guiar a su pueblo para siempre. Ahora Jesucristo es el rey de nosotros para siempre y por eso se le llama al rey David en esta lectura el príncipe David. Ya no se le llama rey, porque rey, único rey, es nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del libro de Jeremías en el capítulo 31, versos, bueno, de ahí en adelante, desde el verso 10 en adelante, y vamos a responder, el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá,
lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este es un anuncio de bendición, de liberación, de restauración, de sanación de nuestra vida. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Allí estamos metidos todos nosotros. Anunciad esta palabra a las islas remotas, es decir, a esa gente que está lejos del camino, que podemos también ser muchos de nosotros, pero pueden ser nuestros familiares, sobrinos, primos, amigos, personas que están lejanas a la fe. A ellos también tenemos que anunciarle la buena nueva de la restauración que hace nuestro Señor en nuestro corazón. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Estaremos bajo el cuidado de nuestro Dios, pero tenemos que enseñarle a la gente qué es un pastor y cómo un pastor cuida realmente a su rebaño y por qué Cristo es el buen pastor. Es el único pastor que cuida nuestra alma para la vida eterna. Luego dice, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de la mano más fuerte. Recordemos el Antiguo Testamento, cómo Jacob y sus hijos cayeron en manos precisamente del faraón, del rey de Egipto, y estuvieron allí esclavizados. Y por eso dice que rescató a Jacob de una mano más fuerte. Y ahora vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Buscaremos la alabanza, buscaremos el gozo, buscaremos la presencia del Señor, los sacramentos. Allí estaremos todos reunidos con un amor especial. Ojalá pudiéramos vivir esta Semana Santa con mucha devoción, con mucha fe, con mucha alegría, con mucha esperanza. Ya se acerca esta Semana Santa, ya estamos camino precisamente a los días mayores, a la Semana Mayor que es la Semana Santa, y entonces tendríamos que tener todos esperanza en el corazón. Entonces concluye diciendo, entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. A este texto se le ha puesto música. Cuando cantamos precisamente, cambiarás mi tristeza en alegría. Son palabras hermosas que dirigimos a nuestro Dios, pero que primero Dios nos dirige a nosotros. Yo te aseguro que si le abres totalmente tu corazón a Dios, tu tristeza se va a convertir en alegría. Gozarán los jóvenes y los viejos. Todos tendremos la unción del Espíritu Santo, que es quien nos acerca al Señor. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 11, versos 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, pues tenemos ya
casi que los últimos arreglos antes de la Semana Mayor, antes de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de este triduo pascual que vamos a vivir, si Dios lo quiere, esta próxima semana. Pues bien, como siempre, se viene cocinando esta estrategia del mal para acabar con nuestro Señor Jesucristo y rondan muchas circunstancias alrededor de la muerte o alrededor del prendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero nos va a decir hoy la palabra de Dios que muchos de los judíos que habían ido a casa de María y Marta, que son las hermanas de Lázaro, que lo resucitaron, creyeron en Jesús por la resurrección. Y otros, en cambio, no solamente creyeron o no creyeron, aquí no lo dice con qué intención, pero fueron donde los sumos sacerdotes a contarles lo que Jesús había hecho. Y esto sucede muchas veces en muchas predicaciones, en muchos lugares, donde se manifiestan las glorias de Dios. Y cuando digo las glorias de Dios, son varias glorias que ha manifestado el Señor. La gloria de la sanación de una persona, la gloria de una predicación muy ungida, la gloria de la conversión de muchas personas, porque todo es para darle la gloria a Dios. Unos entonces salen muy convencidos y otros se van donde el sacerdote, donde el párroco, donde el obispo. Sí sabe que aquí estuvo fulanito de tal. Si sabe que fulanito de tal hizo tales milagros y habló de esto y habló de esto otro, como que puyando de cierta manera o al obispo o a los sacerdotes o a la gente que lo rodea. No sé si lo hacen algunos de ellos con un sentimiento de envidia, de chisme o tal vez para retar a esas autoridades religiosas a ver cómo apagan el fuego del Espíritu en aquellos que nos dedicamos a la evangelización. Eso sucede con mucha frecuencia, lo hemos visto, personas que van a murmurar y no estoy de acuerdo con lo que dijo, porque es que ese dijo esto y lo demás allá. Así que alborotan a los ancianos de los judíos, que eran los que estaban precisamente al mando de toda esta religión política. Uno de ellos entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchos milagros y no nos conviene. No nos conviene, dice él, porque entonces vendrán los romanos y acabarán con nosotros y con el lugar de culto. ¿En realidad será con los romanos? ¿Por qué diría esto? ¿Será que en realidad si Jesús se considera un rey, si Jesús se considera una persona muy importante, vendrán los romanos a acabar con él? Puede ser que sí, que sea que sí, o puede ser que sea que no. Lo único que sé es que tal vez ellos están muy preocupados porque no es tanto que los romanos acaben con la nación y el lugar de culto, sino que seguramente perderán poder y entonces perderán la parte económica y entonces perderán la parte política y entonces quedarán avergonzados. Realmente lo que le están haciendo culto es a ellos mismos, a ese arreglo que tenían. Muchos de ellos tenían arreglos con los romanos para que no los tocaran ni les hicieran nada, porque entonces ellos iban a permanecer ahí, se habían establecido una zona de confort, porque allí tenían su dinero, sus ingresos, sus entradas, todo lo tenían absolutamente bien organizado, nadie podía poner problemas. Pero ahora viene uno que está haciendo unos milagros y les va a quitar eso. Por eso ahora la disculpa es que los romanos van a acabar con el culto. Y por supuesto entonces Dios utiliza la lengua de Caifás, que dice entonces que era sumo sacerdote en ese momento, conviene que uno muera por todo el pueblo. Y esto es una realidad, esto es una palabra profética, porque Jesús murió por el perdón de todos los pecados del mundo entero, pero él no lo decía con esa intención, él lo decía con la intención de que era mejor que él muriera y no que después nos afectáramos todos. Realmente lo que estaban buscando era permanecer en el poder, como sucede en todos los gobiernos del mundo entero. La gente cranea en todos los gobiernos, todos los del partido de gobierno cranean la manera de poderse perpetuar en el gobierno y que nadie les quite el poder que ahora tienen de manejar dinero. Esto es una realidad, esto no es oculto para ninguno de nosotros. Entonces, pues mucha gente venía realmente a buscar a Jesús, precisamente venían para poder conocerlo a Él, para poder tener el milagro porque ya había alcanzado tanta fama. Y otros venían seguramente para saber en qué va a terminar esta pelea, ¿no? Por eso decimos muchas veces, no, esta pelea está de alquilar balcón, porque queremos saber en qué termina esto. Sabemos que hay aquí una disputa, una rencilla, pues vamos. Unos van con recta intención, otros van solamente con curiosidad a lo de las fiestas y otros seguramente irán buscando un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y otros, que serán los menos, los más poquitos, irán buscando la verdad, al Cristo que nos salva, al Hijo de Dios, al Mesías, al descendiente del rey David. Yo te hago la siguiente pregunta, es, ¿cómo estás buscando tú al Señor? Realmente ahora esta Semana Santa, ¿cómo lo vas a ir a buscar? ¿Lo vas a ir a buscar
porque estás convencido de que es Dios y quieres escuchar su palabra, que quieres acompañarlo espiritualmente en esa tribulación, o lo vas a escuchar seguramente en estos momentos para resolver un problema en tu vida, o lo vas a escuchar sencillamente para ver en qué se equivocan los católicos, o por qué te motivas a ir a las celebraciones de Semana Santa. Pues dice aquí que los sumos sacerdotes le habían dicho a la gente que el que supiera dónde estaba, les dijera para poder prenderlo. Seguramente les ofrecieron una comisión, como la que Judas se llevó de sus 30 monedas de plata. Seguramente muchos querrían denunciarlo y por eso también estaban detrás de a ver cómo hacen caer a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, cuánta gente en general, y te lo digo con todo el corazón abierto, están buscando la manera de ver cómo es que Dios no es cierto que exista, cómo es que Jesucristo será un fracaso para nosotros y están buscando la manera de que muchos dejen de creer en Dios? Ese es el demonio que usa sus mentes, sus corazones y sus anhelos. ¿Cómo nos dejamos usar nosotros los seres humanos? Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Acompañemos a Jesús en esta Semana Santa. Seamos solidarios con Él, pero sobre todo entendamos que Él vino para rescatarnos a nosotros, para amarnos y para entregar su vida por nosotros. Adorémoslo en esta Semana Santa. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, queremos darte gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Sabemos que tú eres el Dios de la vida, que tú eres el descendiente del rey David, el que tenía que venir, el que iba a reinar perpetuamente en nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, estar contigo para siempre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes en estos videos. Se los recomiendo para que se lo recomienden ustedes a otras personas. Ojalá lo puedan pasar a muchos seguidores más. Y también los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones que pues les anuncian cuando voy subiendo un video. Si Dios quiere, nosotros nos veremos mañana en una nueva misión. Dios los bendiga. Chao, chao.